Millonario se casa con una mujer de talla grande para vengarse de su exesposa. Todos se ríen. Meses después, ella sorprendió a todos. Antes de empezar, cuéntanos de dónde nos sigues hoy. Ricardo Álvarez se miraba al espejo, ajustándose la costosa corbata. Hoy era el día de su venganza, pero ¿por qué no se sentía más feliz? A sus 45 años, tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto a la mujer con la que creía pasar su vida. Isabel lo había dejado 6 meses atrás por un hombre más joven, y el divorcio había sido terrible, realmente terrible. «Te estás haciendo viejo, Ricardo», le había dicho delante de todos en su restaurante favorito. «Y aburrido. David sí sabe divertirse». Las palabras aún le escocían, incluso ahora. Fue entonces cuando Ricardo ideó su plan. Se casaría con alguien que Isabel odiaría, alguien que le hiciera darse cuenta de lo que había desechado, y sabía exactamente con quién. Lucía Montero trabajaba como nutricionista en uno de sus centros de bienestar. Era una mujer de 30 y tantos años, lista como una zorra y de talla grande. Isabel, con su obsesión por las apariencias, estaría horrorizada. «Perfecto. Señorita Montero», le dijo llamándola a su oficina un día, «le propongo algo inusual». Lucía lo miró con recelo, alisándose su sobrio vestido azul. «¿Qué clase de propuesta, señor Álvarez?» «Necesito una esposa», dijo sin rodeos. «Una esposa temporal, para la apariencia. 1 año, eso es todo lo que pido. A cambio, pagaré las deudas de su familia y crearé un fondo fiduciario para la atención médica de su sobrino». Lucía no respondió de inmediato. Se quedó allí sentada, observándolo con sus inteligentes ojos marrones. «¿Quiere casarse conmigo para vengarse de su exesposa?», dijo finalmente. No era una pregunta. «Sí», admitió Ricardo. No tenía sentido mentir, porque usted es todo lo que ella no es. «¿Te refieres a que estoy gorda?» «Me refiero a que eres real», dijo Álvaro, aunque ambos sabían que mentía. «¿Tenemos un trato?» Lucía pensó en su hermana luchando con las facturas médicas de su hijo, en todas las veces que gente como Isabel la había menospreciado. «Sí», dijo finalmente, «tenemos un trato». La boda fue pequeña pero elegante. Álvaro se aseguró de que Isabel estuviera allí. Había invitado a su nuevo novio a una reunión de negocios ese día en el mismo hotel. Como era de esperar, irrumpió en la ceremonia, su rostro enrojeciendo de ira y sorpresa. «¿Con esto me reemplazas?», se rió Isabel, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Ay, Álvaro, sabía que estabas desesperado, pero esto...». Lucía mantuvo la cabeza alta. Había lidiado con bravuconas como Isabel toda su vida. «Al menos te reemplaza con alguien que tiene belleza e inteligencia», replicó. «Tú solo tienes Botox del año pasado». La madre de Álvaro casi se desmaya. Su hermana salió furiosa, pero por primera vez desde que Isabel lo dejó, Álvaro sintió algo más que dolor. Miró a Lucía, de pie con su vestido blanco, negándose a avergonzarse, y se preguntó si tal vez había tropezado con algo más que una simple venganza. La recepción fue un desastre, tal como Álvaro había planeado. Sus amigos de sociedad susurraban entre dientes. Isabel bebió demasiado champán e hizo comentarios desagradables y ruidosos. A través de todo, Lucía se mantuvo tranquila y serena, incluso llegando a hacerse algunos aliados entre los invitados con su ingenio rápido y su cálida sonrisa. Más tarde esa noche, en la suite nupcial que Álvaro había reservado para las apariencias, Lucía se quitó sus incómodos zapatos y miró a su nuevo marido. «Bueno, fue todo un espectáculo el que montamos. Estabas magnífica», admitió Álvaro. «La manera en que manejaste a Isabel...». «He tenido mucha práctica lidiando con chicas malas», se encogió de hombros Lucía. «Ahora, ¿cuál es mi habitación?». Álvaro la acompañó a su suite. Habían acordado habitaciones separadas, por supuesto. Esto era solo negocios, después de todo. Pero esa noche, en su cama, no podía dejar de pensar en la forma en que Lucía lo había mirado durante su primer baile, como si viera a través de todas sus defensas hasta el hombre herido que había debajo. «Esto es solo temporal», se recordó, «solo para el espectáculo. Pero a veces la vida tiene otros planes». A la mañana siguiente sus rostros ocupaban todas las páginas de Sociedad. «El heredero Drake se casa con una empleada de talla grande», gritaba un titular. «La sorprendente elección de boda de Connor Drake», declaraba otro. Isabel debía estar furiosa, lo que debería haber alegrado a Connor.
En cambio, se preocupó por cómo Lucía lidiaría con la prensa negativa. Pero cuando la vio en el desayuno, ella leía los artículos con calma y riendo entre dientes. «Se olvidaron de mencionar mi doctorado en nutrición», dijo, untando mantequilla en su tostada. «Y mi exitosa consulta. Es curioso cómo solo se centran en mi talla». Connor sintió algo que no esperaba: vergüenza. Tenía razón. Incluso él la había elegido solo por su apariencia. Quizás no era tan diferente de Isabel después de todo. A medida que se instalaban en su nueva vida juntos, Connor comenzó a notar cosas sobre su esposa temporal. Cómo siempre recordaba los nombres del personal. Cómo podía hacer que cualquiera se sintiera cómodo con su risa fácil y su genuino interés en sus vidas. Como nunca dejaba que los comentarios crueles de nadie la desanimaran. Lo que no notó, aún no, fue cómo su propio corazón comenzaba a cambiar lentamente. Un mes después de su matrimonio de conveniencia, Lucía se sentó en su gimnasio privado en la mansión de Connor, mirando su reflejo en el espejo de pared. No estaba haciendo esto por ellos, ni por los comentarios crueles de Isabel, ni por los susurros de los amigos de la alta sociedad de Connor. Lo estaba haciendo por sí misma. Señora Drake, María, una de las empleadas del servicio doméstico, asomó la cabeza. Su suegra está aquí. Lucía respiró hondo. Evelyn Drake se había propuesto hacer la vida difícil a Lucía desde el primer día. «Gracias, María. Dile que ya voy». En la sala de estar, Evelyn estaba sentada en el borde del sofá como si tuviera miedo de tocar algo. «Lucía, querida», dijo, con una voz empalagosamente falsa, «he invitado a unos amigos a cenar esta noche. Espero que te pongas presentable». Lucía sabía perfectamente a qué se refería Evelyn. «No te preocupes», dijo con calma. «Llevaré algo adecuado». «¿Y quizás te saltas el postre?», sugirió Evelyn con una sonrisa gélida. «Vendrá el doctor Robles. Es un magnífico cirujano bariátrico. Me he tomado la libertad de pedirte una cita». Antes de que Lucía pudiera responder, entró Carlos. Últimamente lo hacía mucho. Aparecía justo cuando su madre estaba en su peor momento. «Madre», dijo con firmeza, «si no puedes tratar a mi esposa con respeto, puedes irte». El rostro de Evelyn se enrojeció. «Estoy intentando ayudar. No me digas que eres feliz con esta situación». «Esta situación», dijo Carlos, «es mi matrimonio y Lucía es mi esposa». Después de que Evelyn salió furiosa, Lucía miró a Carlos con curiosidad. «No tenías que hacer eso». «Sí, sí que tenía». Carlos se pasó las manos por el pelo, frustrado. «Lo siento por ella, por todas ellas. Estoy acostumbrada». Lucía se encogió de hombros. «Pero Carlos, ¿por qué sigues defendiéndome? Esto no forma parte de nuestro acuerdo». Carlos no podía mirarla a los ojos. La verdad era que él tampoco lo sabía, o quizás sí lo hizo, pero no estaba listo para admitirlo. La cena de esa noche fue tan terrible como Lucy esperaba. Evelyn había invitado a 3 cirujanos plásticos, 2 gurús del fitness e Isabela. Todos hablaron de dietas y ejercicio, como si Lucy ni siquiera estuviera allí, haciendo comentarios mordaces sobre dejarse ir y la falta de respeto básico por uno mismo. Lucy escuchó en silencio hasta que ya no pudo más. «¿Saben?», dijo, interrumpiendo una conversación sobre los peligros del sobrepeso, «como nutricionista licenciada con un doctorado en ciencia dietética, puedo decirles que su información está desactualizada e incorrecta». La mesa quedó en silencio. Álvaro levantó la vista de su plato, sorprendido. «La relación entre la salud y el tamaño corporal es mucho más compleja de lo que ustedes sugieren», continuó Lucy. «Por ejemplo, ¿sabían que las dietas yo-yo y las dietas de choque en realidad causan más problemas de salud que mantener un peso estable, incluso si ese peso es superior al que la sociedad considera ideal?» El doctor Sánchez balbució. «Bueno, yo difícilmente creo». «No», dijo Lucy con firmeza. «Ustedes no creen, ustedes juzgan. Hay una diferencia». Se levantó. «Ahora, si me disculpan, tengo una mañana temprano mañana. Estoy lanzando un nuevo programa de salud y bienestar en la empresa de Álvaro». Después de que ella se fue, Álvaro se encontró mirando la puerta vacía, viendo a su esposa bajo una luz completamente nueva. A la mañana siguiente, Lucy comenzó su propio viaje. Instaló un gimnasio en casa, creó un plan de comidas equilibrado y comenzó a documentarlo todo en las redes sociales. No porque alguien se lo dijera, sino porque quería mostrar a otras mujeres como ella que la salud se presenta en todas las tallas.
Para su sorpresa, Álvaro comenzó a acompañarla al gimnasio. «Yo también necesito ponerme en forma», dijo cuando ella lo cuestionó. Envejecer no es fácil. Cayeron en una rutina, ejercicios matutinos, desayunos saludables y largas conversaciones sobre sus días. Lucy se encontró deseando estos momentos, aunque seguía recordándose a sí misma que este matrimonio no era real. Mientras tanto, Isabela no estaba llevando bien su matrimonio. Comenzó a aparecer en la oficina de Álvaro, armando escenas. «Ella te está cambiando», lo acusó un día, irrumpiendo en su oficina. «El Álvaro que yo conocía nunca comería quinoa». Álvaro levantó la vista de sus papeles. «Quizá eso sea bueno. El Álvaro que conocías no era muy feliz». El rostro de Isabel se contrajo. «Está gorda, Álvaro. Gorda. ¿Sabes lo que dice la gente de ti?» «Sí», dijo Álvaro con calma. «Dicen que me casé con una mujer inteligente y amable que me hace reír, que se preocupa por algo más que la apariencia, que me está haciendo mejor persona». «Se supone que es temporal», gritó Isabel. «Ese era el plan». Álvaro se quedó helado. «¿Qué plan?» Pero Isabel ya había dicho demasiado. Se dio la vuelta y huyó, dejando a Álvaro con una sensación de vacío en el estómago. ¿Qué había querido decir con eso exactamente? Pasaron las semanas y la popularidad de Lucía en las redes sociales creció. Mujeres de todas partes empezaron a seguir su historia, inspiradas por sus publicaciones sinceras sobre fuerza, salud y autoaceptación. No solo estaba perdiendo peso, estaba ganando confianza y se notaba. Álvaro se encontraba observándola cada vez más. La forma en que se iluminaba al hablar de su trabajo, cómo trataba a todos con amabilidad, desde sus socios más ricos hasta los hijos del jardinero. El sonido de su risa durante sus entrenamientos matutinos. Una tarde, la escuchó hablar por teléfono con su hermana. «No, Jenny, no es así», decía. «Álvaro y yo tenemos un acuerdo, eso es todo, no puedo olvidarlo». El dolor en su voz hizo que Álvaro quisiera entrar corriendo en la habitación y decirle que estaba empezando a desear que su matrimonio no fuera solo una farsa, que sin proponérselo había comenzado a importarle de una manera que nada tenía que ver con la venganza. En lugar de eso, se alejó, más confundido que nunca. Pero algo estaba quedando claro. Este acuerdo temporal se complicaba cada día más. Álvaro no podía dejar de pensar en las palabras de Isabela. ¿De qué plan hablaba? Comenzó a prestar más atención a las reuniones de negocios que había descuidado desde su matrimonio con Lucía. Lo que descubrió le heló la sangre. «Señor», susurró su secretaria, Ana, una mañana, «creo que debería ver esto». Le entregó una pila de papeles. Se habían firmado documentos mientras él estaba distraído con la boda y sus consecuencias. Sus acciones en la empresa estaban siendo transferidas silenciosamente a una nueva sociedad holding, controlada por el nuevo novio de Isabela, Daniel. «Consígueme todo lo que puedas encontrar», ordenó Álvaro. «¿Y Ana? No le digas a nadie sobre esto». Mientras tanto, el progreso físico de Lucía estaba ganando mucha atención. Sus seguidores en redes sociales habían superado los 100.000. A las mujeres les encantaba su honestidad sobre la salud y su mensaje sobre aceptarse a uno mismo, sin importar el tamaño. Pero no todos estaban contentos con su éxito. «Está haciendo el ridículo», le dijo su hermana, Bárbara, durante el almuerzo. «Andando por ahí en ropa deportiva, publicando videos. No es como debería comportarse la esposa de un serrano». Álvaro observó a Lucía filmando un video de entrenamiento en su gimnasio en casa. Ella irradiaba felicidad, animando a sus seguidores con genuina calidez. «En realidad», dijo él, «creo que es exactamente como debería comportarse la esposa de un serrano. Está ayudando a la gente». Esa noche, Lucía tenía noticias emocionantes. «El programa Hoy quiere entrevistarme», anunció durante la cena. «Van a hacer un segmento sobre positividad corporal y salud para todos los tamaños». Álvaro sintió una inesperada oleada de orgullo. Luego recordó que su acuerdo era temporal y su corazón se hundió. En 6 meses, Lucía se iría con su pago prometido y él perdería... ¿Qué exactamente? ¿Cuándo se había vuelto tan importante para él? Pero Álvaro tenía problemas mayores. Su investigación sobre las transferencias de la empresa lo llevó a un descubrimiento impactante. Isabel y Daniel lo habían estado planeando durante meses, incluso antes de que ella lo dejara. El matrimonio había sido solo una distracción, manteniéndolo ocupado mientras se apoderaban de su compañía.
«Te ves preocupado», dijo Lucía esa noche, encontrándolo en su estudio con un vaso de whisky. «¿Quieres hablar de ello?» Álvaro la miró realmente. Había desaparecido la mujer incómoda de su boda. Lucía había florecido, segura y radiante, y allí estaba, genuinamente preocupada por él, aunque su matrimonio fuera solo un negocio. «He sido un tonto», admitió. «Isabel se ha estado robando mi empresa». Lucía se sentó frente a él. «Cuéntame todo», y así lo hizo, sobre las acciones transferidas, las reuniones secretas, la forma en que Isabel lo había manipulado a la perfección. «Sabía que haría algo estúpido después de que ella me dejara», terminó con amargura. «¿Casarme para desafiarla? Caí directamente en su trampa». Lucía guardó silencio por un largo momento. «Bueno, entonces», dijo finalmente, «tendremos que demostrarles que se metieron con la pareja equivocada». «¿Nosotros?», preguntó Álvaro. «Lucía, esta no es tu pelea. Nuestro acuerdo...» «Olvida el acuerdo», lo interrumpió Lucía. «Tú me ayudaste cuando tu madre intentó humillarme. Ahora es mi turno de ayudarte». Las siguientes semanas fueron intensas. Lucía presentó a Álvaro a su equipo de redes sociales, jóvenes expertos en marketing digital y relaciones públicas. Juntos, elaboraron una campaña que mostraba el compromiso de las empresas de Álvaro con la salud y el bienestar, con Lucía como el rostro de su nuevo enfoque inclusivo. Al público le encantó. El precio de las acciones subió. Los inversores, que habían desconfiado de los agresivos intentos de adquisición de Daniel, se sintieron tranquilizados por la prensa positiva. Y a través de todo, Lucía estuvo al lado de Álvaro, apoyándolo como él la había apoyado a ella. Una tarde, después de una reunión de consejo particularmente exitosa, Álvaro encontró a Lucía en el jardín. Estaba radiante a la luz del atardecer, fuerte y segura de sí misma, una fortaleza que nada tenía que ver con su complexión. «Gracias», dijo él simplemente. Lucía sonrió. «¿Por qué? Por ser tú, por ayudarme, por...» Le costaba encontrar las palabras. «Lucía, no quiero que esto sea temporal ya». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Álvaro sonó. Era Janet. «Señor», dijo con urgencia, «Isabel está aquí en la oficina, está con la CNMV. Dicen que ha estado involucrado en información privilegiada». Lucía vio como el rostro de Álvaro palidecía. «¿Qué ocurre?», preguntó ella. «¿Qué pasa?». «Isabel», dijo él con gravedad, «ya no solo intenta robarme la empresa, intenta que me arresten». Los ojos de Lucía se endurecieron. «Oh, no, eso no va a ocurrir», dijo con firmeza. «No, si yo puedo evitarlo». Lo que Isabel no sabía era que Lucía había estado guardando registros de todo. Cada reunión sospechosa, cada documento extraño, cada conversación susurrada que había oído en eventos sociales. Al principio no había sabido por qué lo hacía, pero ahora lo entendía. No solo se había estado protegiendo a sí misma durante todos estos meses, también había estado protegiendo a Álvaro. «Cuéntame de nuevo lo que viste», dijo Marcos, el cuñado de Lucía. Como abogado corporativo, era su mejor esperanza contra las acusaciones de Isabel. Estaban sentados en el despacho de Álvaro, rodeados de papeles y tazas de café vacías. David se reunía con miembros del consejo fuera del horario laboral, explicó Lucía, mostrando el calendario de su teléfono. Todos los martes y jueves, como un reloj, siempre en ese pequeño restaurante francés de la calle Serrano. Connor observaba asombrado cómo Lucía desgranaba todo lo que había anotado durante los últimos meses. Las conversaciones susurradas en eventos benéficos, las reuniones sospechosas, la manera en que algunos miembros del consejo empezaron a evitar la mirada de Connor. «¿Has visto todo esto?», preguntó Connor atónito. «¿Por qué no dijiste nada?». Lucía se encogió de hombros. «Al principio pensé que no era asunto mío. Teníamos un acuerdo, ¿recuerdas? Pero seguí tomando notas. Algo no me cuadraba». Marcos examinó las pruebas. «Esto es bueno», dijo finalmente. «Muy bueno. Isabela y David dejaron un rastro, se confiaron demasiado». Esa noche, después de que Marcos se marchó, Connor encontró a Lucía en la cocina preparando té. «¿Por qué seguiste realmente esos registros?», preguntó. Lucía guardó silencio un momento. «Porque vi cuánto te estaban haciendo daño», dijo finalmente, «y no lo podía soportar». Connor se acercó. «Lucía, sobre lo que te dije en el jardín», pero antes de que pudiera terminar, su teléfono vibró. Otra crisis en la oficina,
Otro ataque de Isabela. El momento se escapó. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La aparición de Lucía en el programa de Ana Rosa fue un gran éxito. Habló con honestidad sobre su recorrido, sobre la salud en todas las tallas y sobre la importancia de la autoestima. Al presentador le encantó tanto que la invitaron de vuelta para un segmento regular. «Eres una natural», le dijo después Connor, con el corazón henchido de orgullo. «La cámara te adora». La antigua Lucía nunca habría hecho esto, admitió. Tenía demasiado miedo a lo que la gente pudiera pensar. ¿Y la nueva Lucía? Sonrió. La nueva Lucía conoce su valor, gracias a ti. Connor quiso decirle que siempre había tenido ese valor, que él simplemente había estado demasiado ciego para verlo al principio. Pero había demasiado sucediendo. La investigación de la CNMV, las juntas directivas, las constantes amenazas de Isabela y David. Luego llegó la gala benéfica. La madre de Connor, Evelyn, estaba en el comité organizador y se había asegurado de que Lucía recibiera una invitación. «No podemos permitir que la gente hable», había dicho, aunque todos sabían que esperaba que Lucía se avergonzara. En cambio, Lucía llegó radiante con un vestido de diseñador que mostraba su nueva confianza. Sus seguidores en redes sociales la habían ayudado a elegirlo y entró en ese salón como si lo fuera dueña. «¿Quién es esa?», oyó Connor susurrar a alguien. «No puede ser la misma mujer con la que se casó Darío». Pero lo era. Seguía siendo Lucía, amable, inteligente, de talla grande y orgullosa de ello. Simplemente había dejado de esconderse. Los susurros se convirtieron en jadeos cuando Isabela apareció del brazo de David. Se dirigió directamente a Lucía, copa de champán en mano. «Anda, anda», se burló Isabela. «¿Sigues jugando a ser esposa de la alta sociedad? Todos sabemos que es temporal. Darío se aburrirá eventualmente. Siempre lo hace». Lucía sonrió con calma. «¿Te aburrió él? ¿O fuiste tú la que te aburriste al ver que tu plan no funcionaba?» El rostro de Isabela palideció. «No sé de qué me hablas». La investigación de la CNMV, las reuniones del consejo, el restaurante francés de la Castellana. La voz de Lucía era dulce, pero sus ojos acero. «Lo sé todo, Isabela, y pronto todos los demás también lo sabrán». Isabela huyó del salón de baile en lágrimas. David la siguió, pero no sin antes lanzar a Carlos una mirada de puro odio. Más tarde esa noche, Lucía y Carlos bailaron juntos. De verdad bailaron, por primera vez desde su boda. «Estuviste increíble esta noche», dijo Carlos en voz baja. «Aprendí del mejor», respondió Lucía. «Nunca les dejas ver que sudas». Carlos la acercó más a él. «Ahora no sudo, pero se me acelera el corazón». Lucía levantó la mirada hacia él y de repente la sala pareció desaparecer. Solo estaban ellos balanceándose al ritmo de la música, con todas sus cartas finalmente sobre la mesa. «Lucía», empezó Carlos, «necesito decirte algo». El sonido de un cristal rompiéndose destrozó el momento. Al otro lado de la sala, David estaba en el suelo, sujetándose el pecho. Mientras la gente corría a ayudarlo, un papel cayó de su chaqueta. Janet, la asistente de Carlos, apareció como por arte de magia, arrebatando el papel antes de que nadie más pudiera verlo. Sus ojos se abrieron como platos al leerlo. «Señor», susurró con urgencia, «necesita ver esto. Es una prueba, la prueba de todo». Lucía apretó la mano de Carlos. «Ve», dijo, «ocupa de esto. Hablaremos más tarde». Pero mientras Carlos se marchaba con Janet, Lucía no pudo evitar preguntarse si habría un más tarde. Después de todo, una vez que Álvaro salvara su empresa, ¿seguiría necesitando su acuerdo? Y más importante aún, ¿podría ella soportar irse ahora que su corazón estaba involucrado? El papel del bolsillo de Daniel lo cambió todo. Era un contrato firmado entre Isabela, Daniel y 3 miembros del consejo que detallaba su plan para apoderarse de la empresa de Álvaro. Peor aún, probaba que lo habían estado planeando desde antes del divorcio de Álvaro e Isabela. «No puedo creer que me haya estado engañando durante tanto tiempo», dijo Álvaro, paseándose por su despacho a la mañana siguiente. Lucía se sentó en silencio, observándolo procesar la traición. «Algunas personas solo se preocupan por el dinero», dijo ella suavemente. «Olvidan lo que realmente importa». Álvaro dejó de pasearse y la miró. «¿Y qué es lo que realmente importa, Lucía?». Antes de que ella pudiera responder, Marcos irrumpió en la oficina agitando más papeles. «¡Los tenemos!», exclamó.
La investigación de la CNMV lo falsificaron todo. Isabela y Daniel crearon documentos falsos con la firma falsificada de Álvaro. Lucía saltó. ¿Podemos probarlo? Mejor que eso, sonrió Marcos. Uno de los miembros del consejo acaba de confesar. Está dispuesto a testificar en su contra. Álvaro se hundió en su silla, abrumado. ¿De verdad se acabó? No del todo, advirtió Marcos. Todavía tenemos que presentarle todo esto a la junta directiva completa. Isabela no se rendirá sin luchar. Tenía razón. Esa tarde Isabela irrumpió en el despacho de Álvaro. Su maquillaje perfecto no podía ocultar su pánico. «No puedes hacerme esto», gritó. «Después de todo lo que tuvimos juntos. Nunca tuvimos nada real», se dio cuenta Álvaro. «Todo fue parte de tu juego». «Ah, ¿y lo tuyo con ella es real?», se burló Isabela señalando a Lucía. «Por favor, mírate. Te casaste con ella solo para vengarte de mí. Díselo, Connor. Díselo la verdad sobre su pequeño arreglo». El corazón de Lucía se detuvo. Este era el momento. Su matrimonio de conveniencia quedaría expuesto ante todos. Se preparó para la humillación, pero Connor lo sorprendió a ambos. «Sí, Lucía y yo teníamos un acuerdo al principio», admitió, «pero sucedió algo que no esperaba». Se acercó y tomó la mano de Lucía. «Me enamoré». Los ojos de Lucía se abrieron como platos. El rostro de Isabela se puso rojo de rabia. «Estás mintiendo», gritó Isabela. «Esto es solo otra jugarreta». «No», dijo Connor con calma. «La única jugarreta fue creer que alguna vez me amaste. Lucía me mostró lo que es el amor verdadero. Es alguien que te apoya, que cree en ti, que te hace querer ser mejor». Isabela salió furiosa, pero Lucía apenas se dio cuenta. Estaba mirando a Connor. «¿Lo decías en serio?», susurró. ¿O solo era para Isabela? Connor la abrazó. «Lucía Monroe Drake, ¿cuándo me robaste el corazón? ¿Durante nuestros entrenamientos matutinos? ¿O cuando te enfrentaste a mi madre? ¿O quizás fue viéndote ayudar a todas esas mujeres a encontrar su confianza a través de tus vídeos?» Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Álvaro, yo». La puerta volvió a abrirse de golpe. Esta vez era Inés. «Señor, la junta directiva está reunida ahora mismo. David ha convocado una sesión de emergencia». Álvaro gimió. «¿Es que nunca terminamos una conversación?» Lucía enderezó los hombros. «Entonces terminemos esto de una vez por todas. Voy contigo». La sala de juntas estaba abarrotada. David estaba al frente de la mesa, con una sonrisa de suficiencia. «Álvaro, me alegro de que puedas unirte a nosotros. Estábamos discutiendo el liderazgo futuro de la empresa». «Curioso», dijo Álvaro. «Eso es exactamente lo que yo quería discutir». Le hizo un gesto a Marcos, quien comenzó a distribuir copias de las pruebas. «¿Qué es esto?», preguntó David, su sonrisa de suficiencia desvaneciéndose al leer. «Pruebas», dijo Álvaro simplemente. «Pruebas de tu conspiración con Isabela. Pruebas de los documentos falsificados. Pruebas de todo». Uno a uno, los miembros del consejo leyeron los papeles. El silencio se apoderó de la sala. «Propongo una votación inmediata», dijo finalmente uno de los miembros más veteranos, «para destituir a David y a sus asociados del consejo e iniciar una investigación completa». La votación fue unánime. Llegó seguridad para escoltar a David fuera. Al pasar junto a Lucía siseó. «Esto no ha terminado». «Sí, lo está», dijo Lucía con firmeza. «Y si tú o Isabela os acercáis de nuevo a mi marido, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de personas sois». Después de que David se fue, Álvaro se volvió hacia Lucía. «¿Mi marido?», preguntó él en voz baja. «Creí que esto era temporal». Lucía respiró hondo. «Quizás es hora de que hablemos de hacerlo permanente». Pero antes de que Álvaro pudiera responder, su madre, Emilia, irrumpió en el despacho. «Álvaro, Inés está en casa. Lo está destrozando todo». Lucía y Álvaro se miraron. Una vez más, su momento tendría que esperar. «Vamos a ocuparnos de Inés», dijo Lucía. Juntos, mientras corrían hacia el coche, Álvaro no pudo evitar sonreír. Quizás aún no habían tenido su gran conversación, pero la tendrían. Por ahora, saber que estaban en sintonía era suficiente. Lo que no sabían era que Inés tenía un último plan desesperado, y esta vez no solo iba tras la empresa de Álvaro, quería venganza. Cuando Lucía y Álvaro llegaron a la mansión, encontraron a Inés en medio de su dormitorio, rodeada de fotos destrozadas y ropa hecha jirones.
pero fue lo que tenía en sus manos lo que heló la sangre de Álvaro, el diario personal de Lucía. «Deja eso», dijo Álvaro con firmeza, dando un paso al frente. La risa de Inés fue casi histérica. «Oh, deberías leer esto, Álvaro. Tu preciada Lucía lo ha anotado todo. Cada pequeño detalle de vuestro matrimonio de conveniencia. Cada conversación sobre vuestro acuerdo. ¿Qué crees que dirá la prensa cuando lo lea?» Lucía sintió que se le hundía el corazón. Había empezado el diario cuando aceptó casarse con Álvaro, documentando todo por si necesitaba protección. Pero en algún momento se había convertido en algo más. Sus pensamientos privados, sus crecientes sentimientos por Álvaro, sus miedos sobre su futuro. «Dame el diario, Inés», dijo Lucía en voz baja. «¿O qué?», se burló Inés. «¿Te sentarás sobre mí?». «No», respondió Lucía con calma. «Les mostraré esto». Sacó su teléfono y pulsó el botón de reproducción de un vídeo. La voz de Isabela resonó en la habitación, hablando de su plan para robarle la empresa a Álvaro. «Grabo todos mis entrenamientos, ¿recuerdas? Incluidos los que pasasteis tú y David conspirando en el jardín, creyendo que nadie os oía». El rostro de Isabela palideció. «Estás blufando. Pruébame», la retó Lucía. «Tengo docenas de vídeos como este. Estabas tan ocupada mirándome por encima del hombro que nunca pensaste que pudiera ser una amenaza». Las manos de Isabela temblaban. ¿Tú planeaste esto? ¿Desde el principio?» «No», dijo Lucía con sinceridad. «Simplemente aprendí de ti, Isabela. Me enseñaste a estar siempre preparada, a guardar registros, a protegerme. La única diferencia es que yo también protegí al hombre que amo». La cabeza de Álvaro se levantó de golpe al oír esas palabras. Lucía encontró su mirada con firmeza, sin miedo ya a mostrar sus sentimientos. Isabela miró de uno a otro, la comprensión iluminándole el rostro. «Esto ya no es una farsa, ¿verdad?», susurró. «¿De verdad os amáis?». «Sí», dijo Álvaro con firmeza. «Lo hacemos». Extendió la mano. «La agenda, Isabela». Se acabó. Durante un momento nadie se movió. Entonces los hombros de Isabel se desplomaron. Entregó el diario y se dejó caer sobre la cama, luciendo de repente vieja y cansada. «Nunca pensé», empezó, y luego se calló. Lo tenía todo. Un buen hombre, una vida cómoda. ¿Por qué no era suficiente? «Porque no te quieres a ti misma», dijo Lucía con suavidad. «Así que no puedes creer que nadie más pueda amarte de verdad». Isabel comenzó a llorar, lágrimas reales esta vez, no los sollozos dramáticos que solía usar para salirse con la suya. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». Después de que Isabel se fue, Connor se volvió hacia Lucía. «¿Lo decías en serio?», preguntó. «¿Lo que dijiste de quererme?». Lucía recogió su diario de donde Isabel lo había dejado caer. «¿Por qué no lo lees y lo descubres?». Connor tomó el diario, pero no lo abrió. En lugar de eso, atrajo a Lucía a sus brazos. «No necesito hacerlo», dijo suavemente. «Ya lo sé, porque yo también te quiero». Finalmente, después de meses de interrupciones y casi encuentros, compartieron su primer beso verdadero. No por apariencia, no por venganza, sino por amor. Más tarde esa noche, se sentaron en el jardín hablando de todo lo que habían tenido miedo de decir antes. «¿Cuándo te diste cuenta?», preguntó Lucía, acurrucada contra el pecho de Connor. «Creo que empecé a enamorarme de ti en nuestra boda», admitió Connor. «Cuando te enfrentaste a Isabel, pero no me di cuenta hasta que empezaste a ayudarme a salvar la empresa. ¿Y tú?», Lucía sonrió. «Cuando me defendiste con tu madre. Nunca nadie había hecho eso antes». «Debí haberlo hecho antes», dijo Álvaro con pesar. «Estaba tan obsesionado con mi plan de venganza que no vi lo que tenía delante de mis narices». «Ambos cometimos errores», dijo Lucía, «pero nos llevaron hasta aquí». A la mañana siguiente, la madre de Álvaro, Emilia, apareció sin previo aviso como de costumbre, pero algo era diferente. Llevaba una pequeña caja de regalo. «He oído lo que pasó con Isabela», dijo con torpeza, «y he estado pensando en cómo te traté, Lucía. Me equivoqué». Lucía abrió la caja. Dentro había un antiguo broche, una reliquia familiar. «La abuela de Álvaro lo llevó en su boda», explicó Emilia. «Era una mujer fuerte, a la que no le importaba lo que pensara la sociedad, como tú». Lucía sintió lágrimas en los ojos mientras abrazaba a su suegra. A veces el amor podía cambiar más que a dos personas, podía cambiar familias enteras, pero su felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba una última vez.
porque David aún no había terminado, y su plan final pondría en riesgo todo lo que habían construido juntos. La venganza de David llegó en forma de un titular de periódico. El matrimonio de los Drake es una farsa, el contrato que lo demuestra todo. Las manos de Lucía temblaban mientras leía el artículo durante el desayuno. De alguna manera, David había conseguido el contrato original que ella y Álvaro habían firmado, detallando su acuerdo. La historia estaba por todas partes. Noticias de televisión, redes sociales, tabloides. Su acuerdo privado ahora era de conocimiento público. Lucía, Álvaro entró corriendo a la cocina, con el rostro preocupado. Acabo de ver las noticias. Está bien, Lucía lo interrumpió, intentando sonreír. Sabíamos que esto podría pasar algún día, pero no estaba bien. Las seguidoras de Lucía en las redes sociales estaban inundando sus cuentas con mensajes de enojo. Las mujeres que la admiraban se sentían traicionadas. Sus videos de fitness estaban siendo eliminados. Todo lo que había construido se venía abajo. Mi abogado puede solucionar esto, insistió Álvaro. Los demandaremos por... ¿Por qué?, preguntó Lucía con cansancio. ¿Por decir la verdad? Firmamos ese contrato, Álvaro. Todo lo que dicen es cierto. Álvaro le tomó las manos. Pero no es toda la verdad. Lo que tenemos ahora es real. Antes de que Lucía pudiera responder, sonó su teléfono. Era la productora de Buenos Días, España. Lo siento, Lucía, dijo la mujer, pero tendremos que cancelar tus apariciones. Nuestros espectadores confiaban en ti. Una a una, las oportunidades por las que Lucía tanto había trabajado se desvanecieron. Los patrocinadores de su empresa de fitness se retiraron. Sus conferencias se cancelaron. Incluso los clientes de su propio centro de bienestar empezaron a pedir reembolsos. Piensan que soy una farsante, susurró Lucía esa noche, acostada en la cama junto a Álvaro. Todo lo que dije sobre la autoestima y ser fiel a uno mismo, creen que fueron mentiras. Álvaro la abrazó. Entonces lucharemos. Contaremos nuestra versión de la historia. ¿Cómo?, preguntó Lucía. ¿Quién nos creería ahora? La respuesta llegó de una fuente inesperada. A la mañana siguiente, Emilia Drake apareció en su puerta con expresión decidida. «Vístanse», les ordenó a Lucía y Álvaro. «Vamos a la televisión». «¿Mamá?», preguntó Connor confundido. «He llamado a todos los presentadores de televisión que conozco», anunció Evelyn. «Y créeme, los conozco a todos. Vamos a contar la verdad, cómo el insensato plan de venganza de mi hijo se convirtió en la historia de amor más grande que he visto». Lucía miró a su suegra. «¿Harías eso por nosotros?». «Por ti», corrigió Evelyn, «porque tú me enseñaste que el amor verdadero no se trata de apariencias ni de estatus social. Se trata de lo que hay aquí dentro». Se tocó el corazón. La entrevista estaba programada para esa tarde. Televisión en directo, sin edición. Mientras esperaban en la sala de espera, apareció David. «¿Has venido a regodearte?», preguntó Connor fríamente. David sonrió. «En realidad, vine a hacer un trato. Cancelen esta entrevista y haré que el escándalo desaparezca. Solo les costará el control de su empresa». «Nunca», empezó Connor, pero Lucía lo interrumpió. «¿Por qué haces esto?», le preguntó Lucía a David. «Ya perdiste. La junta te despidió. Isabela te dejó. ¿Cuál es el sentido?». «¿El sentido?», David rió amargamente. «El sentido es que gente como vosotros, Connor y tú, siempre ganáis. La pareja perfecta con su vida perfecta. Bueno, ya no. Ahora todo el mundo sabe que todo era falso». «Te equivocas», dijo Lucía con firmeza. «Lo que Connor y yo tenemos es más real que nada de lo que tú hayas conocido jamás. Y vamos a demostrarlo». La entrevista comenzó con mal pie. El presentador se mostró escéptico, el público hostil. Pero entonces Lucía empezó a hablar, no del contrato ni del escándalo, sino del amor. «Sí, teníamos un acuerdo», admitió. «Se suponía que yo ayudaría a Álvaro a vengarse. Él debía ayudar a mi familia. Pero en algún momento, algo mágico sucedió. Nos enamoramos». «¿Y por qué deberíamos creerle?», desafió el presentador. Fue entonces cuando Álvaro se levantó. «Porque estoy a punto de hacer algo que debería haber hecho hace meses». Se volvió hacia Lucía y se arrodilló. El público se quedó sin aliento. «Lucía Monroe Drake», dijo con la voz temblorosa, «nuestro primer matrimonio se basó en un contrato, pero te pido ahora, delante de todos, que te cases conmigo de nuevo, de verdad esta vez, porque te amo. Tu fuerza, tu bondad, tu hermoso corazón,
¿Me darás una segunda oportunidad para ser el marido que mereces? El plató quedó en silencio. Lucía sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, las puertas del estudio se abrieron de golpe. Isabel entró corriendo con aspecto frenético. ¡Para!, gritó. Antes de que respondas, Lucía, hay algo que necesitas saber. El plató televisivo se sumió en el caos. De seguridad intentó sacar a Isabel, pero ella se resistió. Lucía necesita saber la verdad, gritó Isabel, sobre la verdadera razón por la que Álvaro la eligió. El corazón de Lucía se paró. Miró a Álvaro, aún de rodillas, con el rostro pálido. Déjala hablar, dijo Lucía en voz baja. Isabelita alisó su vestido de diseño, siempre consciente de las cámaras. Álvaro no te eligió al azar, dijo. Te eligió por mí, porque hace años, antes de adelgazar, antes de convertirme en quien soy ahora, me parecía a ti. El público murmuró. Lucía sintió que el suelo se le escapaba de los pies. ¿Es cierto?, le preguntó a Álvaro. Álvaro se levantó lentamente, con las manos temblorosas. Lucía, por favor, déjame explicarte. Dime la verdad, insistió Lucía. ¿Me elegiste porque te recordaba a la Isabelita de antes? Sí, admitió Álvaro, al principio. Pero Lucía, eso no... Lucía levantó la mano, interrumpiéndolo. Todos esos meses construyendo confianza, creyendo en sí misma, parecieron desmoronarse en un instante. Así que nunca fui realmente yo para ti, dijo suavemente. Solo una sustituta de lo que Isabelita fue. ¡No! Álvaro intentó alcanzarla, pero Lucía retrocedió. Lucía, por favor, sí, por eso te fijé en ti al principio, pero todo lo que pasó después, cada momento que compartimos, cada sentimiento que surgió entre nosotros, eso fue real. Eso fuiste tú. Isabelita los observaba con lágrimas en los ojos. Tenía que decírtelo, le dijo a Lucía, porque he pasado toda mi vida intentando ser otra persona, intentando ser perfecta, y me costó al único hombre que realmente me amó. Se volvió hacia Álvaro. Lo siento, por todo. El estudio quedó en silencio, todos mirando a Lucía. Incluso David, de pie al fondo, parecía conmovido por la emoción a flor de piel. Lucía miró a Carlos. De verdad lo miró. Vio el amor en sus ojos, la desesperación por hacerle entender, pero también vio algo más, algo que había estado ignorando todo este tiempo. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo finalmente. Todo este tiempo creí que aprendí a quererme a mí misma gracias a ti, pero no es cierto. Aprendí a quererme porque finalmente dejé de intentar ser lo que los demás querían que fuera. Se volvió hacia Isabela. Gracias por decirme la verdad, pero no cambia nada, porque la mujer de la que Carlos se enamoró, la verdadera yo, no se parece en nada a como eras tú antes. Es más fuerte que eso. El rostro de Carlos se iluminó con esperanza. Quiere decir, dijo Lucía, tomando sus manos entre las suyas, que no voy a aceptar tu propuesta. Todavía no. El público jadeó. La cara de Carlos se desplomó. Porque primero, continuó Lucía, necesitas entender algo. Yo no soy tu historia de redención. No soy tu segunda oportunidad para amar a la antigua Isabela. Soy Lucía Monroe y no soy el sustituto de nadie. Lo sé, dijo Carlos desesperadamente. Lucía, sé exactamente quién eres. Eres la mujer que estuvo a mi lado cuando todos los demás me traicionaron, la que me enseñó que la verdadera fuerza no está en el poder o el dinero, sino en la autenticidad, la que me hizo querer ser mejor, no por venganza o estatus, sino porque creíste que podía serlo. Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y tú eres el hombre que aprendió a ver más allá de su propio dolor para amar a alguien tal y como es. Aunque te haya costado llegar hasta aquí. Entonces, la voz de Álvaro temblaba. ¿Qué pasa ahora? Lucía sonrió. Ahora lo hacemos bien, sin contratos, sin venganzas, sin vivir a la sombra de nadie, solo nosotras, construyendo algo real. Se giró hacia las cámaras de televisión. A todos los que nos están viendo, especialmente a mis seguidoras, siento que hayáis descubierto el contrato de esta manera, pero no me arrepiento de haber compartido mi viaje con vosotras, porque todo lo que dije sobre quererse a una misma, sobre encontrar su propio valor, todo era verdad. Lo aprendí viviéndolo. David se adelantó desde el fondo del estudio. Esto no era como se suponía que iba a ir, dijo con aire confundido.
Se suponía que tenías que ser humillada. Ese es tu problema, David, dijo Lucía con amabilidad. Tú crees que el amor y la verdad son armas, pero en realidad son regalos, y cuando intentas herir a la gente con ellos, solo acabas haciéndote daño a ti mismo. 3 meses después de la entrevista televisiva, Lucía estaba sentada en su nueva oficina, rodeada de tableros de visión y planes de entrenamiento. Su honestidad le había devuelto a sus seguidoras, de hecho, más que nunca. Las mujeres apreciaban que hubiera dicho la verdad, que les hubiera mostrado que el crecimiento real y el amor verdadero no son cuentos de hadas perfectos. Su próxima cita ya está aquí, dijo su asistente asomando la cabeza. Es el señor Drake. Lucía sonrió. Pásale. Álvaro entró nervioso a pesar de su costoso traje. Llevaban 3 meses saliendo, de verdad saliendo. Empezando de nuevo, haciendo las cosas bien esta vez. ¿Listo para nuestra comida?, le preguntó. Casi, respondió Lucía. Solo necesito terminar este nuevo programa. Mi franquicia de centros de bienestar se está expandiendo a 3 nuevas ciudades. Carlos sonrió con orgullo. Después del escándalo, Lucía había usado sus ahorros para comprarle su centro de bienestar a su empresa. Necesito hacerlo por mi cuenta, le había dicho. Ahora su negocio prosperaba, gracias a su propio trabajo, no a su dinero. No sé si alguna vez te lo dije, dijo Carlos, observándola trabajar, pero me inspiras todos los días. La manera en que lo diste la vuelta a todo, cómo hiciste algo positivo de todo ese caos, lo hicimos los dos, lo corrigió Lucía. ¿Recuerdas la junta directiva de la semana pasada? Carlos sonrió. Los mismos miembros del consejo que una vez conspiraron contra él, ahora lo respetaban más que nunca. Había cambiado la forma en que la empresa hacía negocios, centrándose en prácticas éticas y valor genuino, en lugar de solo beneficios. Llamó Isabela, dijo de repente. Está mejorando en terapia. Me pidió que te dijera gracias. Después del programa de televisión, Isabela finalmente había enfrentado sus propios demonios. La mujer que había pasado años obsesionada con la perfección estaba aprendiendo a quererse a sí misma, el verdadero yo que había enterrado bajo ropa de diseño y dietas. ¿Y David?, preguntó Lucía. Por lo que sé, trabaja en una pequeña firma de inversiones en Chicago. Se acabó con las adquisiciones hostiles. Caminaron hasta su cafetería favorita, la misma donde tuvieron su primera conversación real después de su boda. La camarera los reconoció, sonriendo cálidamente. ¿Su mesa de siempre?, preguntó. Mientras se sentaban, Lucía notó que Carlos parecía distraído. ¿Todo bien? En realidad, dijo metiendo la mano en el bolsillo, he estado pensando en lo que dijiste hace 3 meses sobre hacer las cosas bien. El corazón de Lucía dio un vuelco cuando él sacó una pequeña caja. Esto no es una propuesta, dijo Álvaro con rapidez. Todavía no, pero sí una promesa. Abrió la caja para mostrar un sencillo anillo de plata. Este era el anillo de promesa de mi abuela. Mi abuelo se lo regaló cuando empezaron de nuevo después de un bache difícil. No es lujoso ni caro, pero es auténtico, como nosotros. Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras Álvaro continuaba. Te quiero, Lucía Montero, no porque me recuerdes a nadie más, sino porque eres tú. Tú fuerte, amable, genuina, y cuando estés lista, da igual si son meses o años, quiero casarme contigo de nuevo, no para dar un espectáculo, ni por venganza, sino por amor. Lucía tomó el anillo y se lo deslizó en el dedo. Le quedaba perfecto. Yo también te quiero, dijo suavemente. Al verdadero tú, al hombre que aprendió que la verdadera fuerza no está en el poder ni en la venganza, sino en ser vulnerable para cambiar. En ese instante, el móvil de Lucía vibró. Era su agente. «El contrato del libro está cerrado», exclamó. «Quieren que cuente toda nuestra historia, el matrimonio concertado, el camino hacia el amor propio, todo». Álvaro sonrió. «¿Y cómo se titula?». Lucía le enseñó la portada en su tableta. «El peso del amor. ¿Cómo me encontré a mí misma perdiendo el miedo?». «Perfecto», dijo Álvaro. «Igual que tú». «No perfecta», lo corrigió Lucía. «Auténtica. Eso es mejor que perfecto cualquier día». Mientras disfrutaban de su almuerzo, Lucía pensó en lo lejos que habían llegado, de un matrimonio de conveniencia a un amor verdadero, de la venganza a la redención, de esconderse tras máscaras a mostrar su verdadero yo. Pero su historia aún no había terminado, porque a veces los finales más felices son solo nuevos comienzos. Un año después,
Lucía se paraba frente al espejo, ajustando su vestido de novia. Esta vez no había contrato, ni plan de venganza, ni agenda oculta. Solo amor. «Estás preciosa», dijo Eva, ayudándola con el velo. Durante el último año, su suegra se había convertido en una de sus mejores amigas y mayores apoyos. «Es difícil creer cuánto ha cambiado todo», respondió Lucía, alisando la seda. El vestido era hecho a medida, no para ocultar sus curvas, sino para celebrarlas. «Tú nos cambiaste a todas», admitió Eva. «A mí, sobre todo. Estaba tan obsesionada con lo que la sociedad esperaba que olvidé lo que realmente importa». El libro de Lucía se había convertido en un éxito de ventas, conmoviendo corazones en todo el país. Mujeres le escribían a diario, compartiendo sus propias historias de autoaceptación y felicidad real. Sus centros de bienestar se habían expandido a 15 ciudades, con programas enfocados en la salud en todas las tallas. Un golpe en la puerta las interrumpió. Era Isabel. «¿Puedo pasar?», preguntó con dudas. Después de meses de terapia, había encontrado el camino de regreso a la persona que solía ser, no físicamente, pero en su corazón. «Claro», sonrió Lucía. Ella e Isabel habían desarrollado una amistad inesperada, unidas por su viaje compartido hacia la autoaceptación. «Te traje algo», dijo Isabel, ofreciendo una pequeña caja. Dentro había una hermosa pulsera. «Es de mi abuela. Me la regaló antes de que empezara a cambiarme para complacer a los demás. Quiero que la tengas tú». Lucía la abrazó, con cuidado de no arrugar ninguno de sus vestidos. «Gracias por estar aquí hoy. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo», respondió Isabel. Mientras tanto, en otra habitación, Álvaro caminaba de un lado a otro nervioso. Su mejor hombre, sorprendentemente, fue Marcos, el cuñado de Lucía que les había ayudado a desenmascarar el plan de David. Se habían hecho muy amigos durante el último año. «Relájate», rió Marcos. «Ya se casó contigo una vez. Eso es lo que hace que esto sea tan importante», dijo Álvaro. «Esta vez tiene que ser perfecto. Esta vez es real». La ceremonia se celebró en el jardín, donde habían compartido su primera conversación sincera. Las seguidoras de Lucía en redes sociales habían ayudado a planearla, enviando sugerencias y buenos deseos. Algunas incluso estaban allí como invitadas, mujeres cuyas vidas Lucía había tocado con su trabajo. Cuando comenzó la música, Álvaro se giró para ver a su novia caminar hacia el altar. Lucía irradiaba felicidad, seguridad, belleza, no porque hubiera cambiado físicamente, aunque su proceso de ponerse en forma la había hecho más fuerte y sana, sino porque finalmente veía en sí misma lo que Álvaro veía, una mujer digna de ser amada tal como era. Sus votos fueron sencillos pero profundos. «Lucía», comenzó Álvaro con la voz temblorosa, «hace un año creía que te estaba enseñando sobre venganza. En cambio, tú me enseñaste sobre amor, amor verdadero, el tipo de amor que te impulsa a ser mejor, que te da el valor de ser tú misma. Te prometo dedicar el resto de mi vida a demostrarte ese tipo de amor». Lucía se secó las lágrimas mientras hablaba. «Álvaro, nuestra historia comenzó con un contrato, pero se convirtió en algo mucho más hermoso. Tú viste la verdadera yo, incluso cuando me escondía. Me ayudaste a encontrar mi fuerza, no cambiándome, sino amándome hasta que pude amarme a mí misma. Te prometo dedicar el resto de mi vida a compartir ese amor contigo y con el mundo». En la recepción, David hizo una aparición sorpresa. Había pedido permiso antes a través de Marcos queriendo enmendar las cosas. «Lo siento», les dijo simplemente. «Ver vuestra historia de amor me enseñó lo que había estado haciendo mal toda mi vida. Estaba buscando poder cuando debería haber buscado la verdad». La mayor sorpresa, sin embargo, llegó durante los discursos. Evelyn se levantó haciendo tintinear su copa. «Hace un año», comenzó, «creía saberlo todo sobre el amor y el matrimonio, sobre lo que constituía una esposa adecuada para mi hijo. Estaba equivocada. Lucía y Mateo me enseñaron que el amor verdadero no se trata de estatus, apariencia o las expectativas de la sociedad. Se trata de ver el verdadero ser de alguien y apreciarlo, apoyarlo, ayudarlo a crecer». Se volvió hacia la feliz pareja. «Ustedes dos no solo encontraron el amor, sino que nos mostraron a todos cómo amar mejor, cómo ser mejores». Más tarde, durante su primer baile, Mateo abrazó a Lucía con fuerza. «¿Feliz?», le preguntó. «Más que feliz», respondió ella. «Completa,
auténtica. ¿Sabes?, dijo Mateo pensativo, cuando se me ocurrió esa loca idea del contrato, pensé que estaba planeando la venganza perfecta, y en su lugar, encontré la historia de amor perfecta. No perfecta porque todo salió bien, perfecta porque fue genuina, caótica, complicada y absolutamente real. Lucía rió, como la vida misma, como nosotros, coincidió Mateo, mientras bailaban bajo las estrellas, rodeados de gente que había sido transformada por su historia. Lucía pensó en todas las mujeres que le habían escrito, agradeciéndole por mostrarles que los finales felices no siempre parecen cuentos de hadas. A veces parecen dos personas imperfectas, aprendiendo a amarse a sí mismas y a la otra persona. A veces incluyen perdón y segundas oportunidades. A veces se trata de algo más que romance. Se trata de encontrar tu propio valor y compartirlo con el mundo. Y a veces, solo a veces, lo que comienza como un matrimonio falso por venganza se convierte en la historia de amor más verdadera de todas.